La noche del 24 de diciembre olía a pino y a hipocresía. En la sala de mi propia casa, la que sostuve durante 40 años con el sudor de mi frente y la fatiga de mis huesos, yo era una extraña. 15 invitados, la mayoría amigos de mi nuera Paola, llenaban el espacio de 200 metros cuadrados con risas falsas y el brillo superficial de sus teléfonos. Mi hijo, Daniel, era el rey de la fiesta, pavoneándose con un traje que seguramente pagó con una de mis tarjetas de crédito suplementarias. Yo observaba desde mi rincón el sillón que mi difunto esposo y yo compramos juntos, ahora relegado a una esquina oscura. El murmullo de la fiesta era una barrera invisible, y yo estaba del otro lado, una reliquia en mi propio museo. A las 10:30 de la noche, decidí que el silencio ya no era una opción. Me levanté sintiendo el crujido de mis 72 años en cada articulación y me abrí paso entre la multitud. En mis manos llevaba un pequeño paquete envuelto en papel sencillo, atado con un cordel. Dentro, el reloj de oro de su abuelo, un tesoro que había guardado por décadas para este preciso momento. Me acerqué a Daniel, cuyo rostro estaba iluminado por la adulación de sus amigos, y le ofrecí el regalo con una sonrisa que me costó un esfuerzo inmenso. Abrí mis brazos para un abrazo, un gesto de madre que anhelaba un eco, por más débil que fuera. Pero, ¿qué se puede esperar de un pozo seco? La respuesta fue un muro. Daniel retrocedió, y una mueca de asco deformó su rostro. Su voz, amplificada por el repentino silencio que cayó sobre la sala, fue un latigazo. «Quita, mamá. No abrazo a viejas inútiles que solo estorban. Guarda tus cursilerías». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y afiladas como fragmentos de vidrio. Sentí como 15 pares de ojos se clavaban en mí, algunos con lástima, otros con una diversión cruel. El mundo se detuvo por un instante, y en ese vacío solo pude susurrar para mis adentros una única palabra que sellaría su destino. Entendido. La fiesta había terminado para mí, pero la guerra apenas comenzaba. El murmullo se reanudó, pero ahora tenía un filo diferente. Varios de los amigos más jóvenes de Paola, con esa falta de empatía tan propia de su generación, levantaron sus teléfonos. Las pequeñas luces rojas de grabación parpadearon en la penumbra, capturando mi humillación para la posteridad digital. Sonreían, como si estuvieran presenciando un espectáculo de circo y no la cruel demolición de una madre. Paola, mi nuera, la maestra de ceremonias de esta farsa, desvió la mirada hacia un adorno del árbol de Navidad, fingiendo un interés repentino en el brillo de una esfera dorada. Su cobardía era casi tan ofensiva como la crueldad de mi hijo. Nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Me dejaron sola en el centro de la arena. Mi mirada se desvió por encima del hombro de Daniel, hacia la chimenea. Allí, en un marco de plata que yo misma había pulido esa mañana, colgaba una fotografía de hacía 20 años. Una versión más joven y esperanzada de mí misma, en el centro de la imagen, entregándole a un Daniel adolescente una llave simbólica de la casa. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la hiel. Esa llave representaba un futuro que yo había construido para él, ladrillo a ladrillo, y ahora él usaba ese mismo futuro para encerrarme fuera de mi propia vida. El flash de un teléfono me devolvió al presente, inmortalizando el contraste entre la madre que lo dio todo y el hijo que lo despreciaba todo. Me di la vuelta sin decir nada más. Cada paso de regreso a mi sillón se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Nadie se apartó para dejarme pasar. Tuve que abrirme camino, rozando las telas caras y los perfumes empalagosos de los invitados que ahora me ignoraban activamente. Me senté y tomé mi taza de té, ya fría. El calor se había ido, no solo de la porcelana, sino de mi corazón. Lo que quedaba era un núcleo de hielo, duro y claro. Observé a mi hijo reír con sus amigos, volviendo a ser el centro de atención, como si nada hubiera pasado. No se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grande de su vida. No sabía que mi silencio ya no era debilidad, se había convertido en observación. Los recuerdos llegaron sin ser invitados, como fantasmas en mi propia fiesta. Vi mis manos, más jóvenes pero ya cansadas, sobre una calculadora en la fábrica textil en 1998. Era de noche. Daniel dormía en casa,
y yo sumaba cifras interminables para juntar los $25.000 de la cuota inicial de esa casa. Fueron 15 años de turnos dobles, de noches sin dormir, de un cansancio que se metía en los huesos. Cada número que tecleaba era un ladrillo para su futuro, un sacrificio silencioso que él nunca conoció ni valoró. La casa no fue una herencia ni un regalo de la suerte. Fue una conquista personal forjada en la soledad de una oficina mal iluminada. Luego, la imagen cambió a 2010. Estaba yo en una joyería del centro, un lugar que olía a metal y a decisiones difíciles. Sobre el mostrador de terciopelo negro, el juego de joyas de oro de mi madre, la única herencia material que tenía de ella. El joyero, un hombre con ojos de lupa, contó los billetes y me entregó $18.000. Al día siguiente, ese dinero estaba en manos de un contratista para construir la ampliación de 40 metros cuadrados del patio, un capricho de Paola que consideraba esencial para recibir invitados. Vendí mi pasado para financiar su presente superficial, y ni siquiera recibí un gracias sincero. El último fantasma era de 2017. Sostenía un extracto bancario, los números en rojo gritándome. Un retiro de $12.000 de mi cuenta de jubilación, el dinero que había guardado para mi propia vejez. Daniel me abrazó, un gesto tan falso como sus promesas. Gracias, mamá. Te juro que este negocio funcionará y te lo devolveré todo, dijo. El negocio fracasó, como todos los anteriores, y el dinero se desvaneció junto con sus palabras. Nunca lo devolvió. Ese abrazo fue el último gesto de afecto que recordaba de él, y estaba manchado por el interés y la mentira. Había financiado sus fracasos con mi seguridad. Estos no eran incidentes aislados, eran parte de un patrón de microabusos diarios que habían erosionado mi espíritu. ¿Estás confundida, mamá? Esa cuenta ya la pagué yo, me decía Daniel cuando le preguntaba por un recibo de servicios, haciéndome dudar de mi propia mente. Paola, con su obsesión por la decoración minimalista, empacó mis adornos de toda la vida en cajas que relegó al garaje. No combinan, sentenció, borrando mi identidad de las paredes de mi hogar. Me aislaron de cada decisión, convirtiéndome en una inquilina en la casa que había comprado. Pero mi mente, la mente de una contadora, registraba cada transacción, cada mentira, cada humillación. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, vi a mi nieto Leo, de 16 años, mirándome desde el otro lado de la sala. Había un silencio en sus ojos, una tristeza que reflejaba la mía. Odiaba la forma en que sus padres me trataban, lo sabía, pero era un prisionero en su propio hogar, igual que yo. No dijo nada, pero su mirada fue un bálsamo. Era el único que parecía verme, no como un mueble viejo, sino como una persona. Quizás había esperanza en la nueva generación, una semilla de decencia que no había logrado germinar en su padre. Fue un pensamiento fugaz, pero me aferré a él mientras planeaba los siguientes pasos. La mañana del 25 de diciembre, la casa amaneció, en silencio, llena de los restos de la fiesta. Copas a medio beber, platos sucios y el olor a celebración rancia. Daniel y Paola dormían, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. Me preparé una taza de té y me senté en la cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas para ellos. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando un cuadrado de luz sobre la mesa. En ese cuadrado, tomé una decisión. Mi paciencia se había agotado. Mi amor de madre, tan incondicional, había encontrado finalmente su condición, el respeto, y esa condición había sido violada de forma irreparable. Tomé el teléfono y marqué el número de Norma Pacheco, mi vecina y amiga desde hace 30 años. Ella contestó al segundo tono, su voz siempre enérgica. «Silvia, ¿cómo pasaste la noche?» No pude responder con la mentira social de un bien. Las palabras salieron en un torrente controlado, sin lágrimas, pero cargadas con el peso de la humillación. Le conté todo, el regalo, las palabras de Daniel, los teléfonos grabando. Norma escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y firme. «Ese malnacido no se saldrá con la suya. Conozco a alguien. Se llama Verónica Cruz. Es asistente social. No te preocupes, Silvia. No estás sola». Esa llamada fue el primer paso en un camino sin retorno.
Mientras hablaba con Norma, sentí cómo una parte de mí, la madre que siempre perdonaba, se endurecía y se convertía en la contadora que siempre exigía cuentas claras. Daniel y Paola me habían subestimado. Veían a una anciana frágil, una figura decorativa que podían mover a su antojo. No veían a Silvia Ramírez, la mujer que había navegado las complejidades de la contabilidad y las finanzas durante 50 años. La mujer cuya mente era un archivo impecable de números, fechas y contratos. Creían que yo no entendía de números. Pronto descubrirían que los números eran mi lenguaje materno. Después de colgar con Norma, subí a mi dormitorio, mi único santuario en esa casa. Cerré la puerta y me dirigí al armario de cedro. Detrás de unas mantas de lana que Paola había considerado pasadas de moda, estaba la pequeña caja de seguridad de metal gris que mi esposo compró en 1982. Mis dedos, aunque manchados por la edad, marcaron la combinación sin dudar. La fecha de nuestro aniversario, el nacimiento de Daniel. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. Dentro, el aire olía a tiempo detenido. Saqué el fajo de documentos y lo puse sobre mi cama. La fase de recolección de pruebas había comenzado. El primer documento que desplegué fue la escritura original de la propiedad. El papel era grueso, casi como un pergamino, y la tinta de la caligrafía, a pesar de los años, seguía siendo de un negro intenso. Mis ojos buscaron el nombre del propietario, aunque ya sabía lo que encontrarían. Allí estaba, claro e inequívoco. Silvia Ramírez, estado civil viuda. Mi nombre, solo mi nombre. Ni el de mi esposo, que ya había fallecido cuando la terminé de pagar, ni mucho menos el de Daniel. La casa era mía, legal y absolutamente. Sostuve ese papel en mis manos, y no era solo un documento. Era el testimonio de mi independencia, la prueba irrefutable de mi soberanía. Luego, mis dedos encontraron un contrato doblado, archivado en una carpeta con la etiqueta Asuntos de la casa. Era un contrato de comodato precario que Daniel me había hecho firmar hacía 10 años. Recuerdo sus palabras. Es solo para formalizar que vivimos aquí, mamá. Por si pasa algo. En ese momento, confié en él. Ahora leía las cláusulas con la mirada fría de un auditor. Y entonces lo vi. Cláusula quinta. Vencimiento. La fecha era clara. 1 de enero de 2019. El contrato había expirado hacía casi 6 años. Legalmente mi hijo y su esposa eran ocupantes sin permiso. Vivían aquí por mi permiso, susurré. Y el permiso caducó. La humillación de la noche anterior me había enseñado una lección valiosa. No confiar en las palabras, sino en los hechos. Antes de bajar a la cocina esa mañana, había tomado mi pequeño teléfono y activado la grabadora de voz, dejándolo discretamente sobre el mostrador, cerca de donde Daniel y Paola solían tomar su café. Era una corazonada, una medida de precaución. Ahora, en la soledad de mi cuarto, me puse los audífonos y escuché. La grabación captó sus susurros matutinos, la voz de Paola, quejándose del desorden, y luego, la voz de Daniel, clara y llena de arrogancia. Tranquila, la casa es nuestra en la práctica. Mamá ya no entiende de números, fírmalo. Que le ponga enfrente. El audio fue la pieza final que necesitaba. No era solo la prueba de su intención de despojarme de mis bienes, sino también la confirmación de su desprecio absoluto por mi inteligencia. Ya no entiende de números. La frase resonó en mi cabeza. Yo, que había balanceado las cuentas de una fábrica entera, que podía recitar de memoria las tasas de interés de la última década, no entendía de números. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y afilada. Guardé el archivo de audio en una carpeta segura en mi teléfono, etiquetándolo simplemente como Prueba C. La C era de crueldad, pero también de conclusión. El siguiente paso requería salir de la casa. No podía usar la computadora familiar. Daniel era un agente inmobiliario y sabía más de tecnología que yo. Necesitaba un lugar neutral. Fui a la biblioteca pública, un lugar que no había visitado en años. El olor a libros y a silencio me reconfortó. Me senté en una de las terminales de computadora y accedí a mi banca en línea. Mis manos se movían con soltura sobre el teclado. Imprimí los extractos de los últimos 3 meses de mis tarjetas de crédito, las principales y las suplementarias a nombre de Daniel y Paola.
El papel salía tibio de la impresora, cargado de evidencia. Sentada en una mesa apartada, saqué un marcador amarillo de mi bolso. Con una precisión quirúrgica, empecé a subrayar los gastos. No eran compras de supermercado ni pagos de servicios. Eran cenas en restaurantes de lujo, donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida para una semana. Eran boutiques de ropa con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Eran tratamientos en spas y fines de semana en hoteles boutique. Más de $3.200 en 3 meses. Un festín a costa de mi jubilación. Cada línea amarilla era una bofetada. Mi jubilación no financia lujos, me dije. Financia faltas de respeto. Con la carpeta llena de pruebas tangibles, la escritura, el comodato vencido, los extractos bancarios y el archivo de audio en mi teléfono, me sentí como la contadora que solía ser, preparando un caso para una auditoría. Cada documento era una cifra en una columna de pérdidas, y la pérdida más grande era mi dignidad. Pero ahora, con estas pruebas, la balanza comenzaba a inclinarse. Ya no era una víctima indefensa. Era una demandante con un caso sólido. La fase de recolección había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. Sabía exactamente qué hacer a continuación. El 26 de diciembre a las 11 de la mañana, tal como Norma había arreglado, tuve una videollamada. En la pantalla de mi teléfono apareció el rostro de una abogada de una fundación de ayuda al adulto mayor, recomendada por Verónica Cruz. Era una mujer joven, de mirada inteligente y directa. Le envié copias digitales de la escritura y del comodato vencido. Las revisó en silencio, su rostro serio y concentrado. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista y me miró a través de la cámara. «Señora Ramírez», dijo con una voz firme y clara, «la ley está de su lado, completamente». Esas palabras fueron como un bálsamo. Durante años la manipulación de Daniel y Paola me había hecho sentir confundida, como si yo fuera la que estaba equivocada. Pero la abogada, una extraña con un conocimiento imparcial de la ley, validó mi realidad. Me explicó los pasos a seguir, no con sentimentalismos, sino con una estrategia clara y profesional. Hablamos de notificaciones, de plazos legales, de mis derechos, como única propietaria. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una carga o un estorbo, sino como una ciudadana con derechos que merecían ser defendidos. Colgué la llamada con un nuevo sentido de propósito. Al día siguiente, 27 de diciembre, caminé hacia el banco. Era una mañana fría, pero yo no sentía el viento. Entré en la sucursal donde he tenido mi cuenta por más de 40 años. El gerente, el señor Méndez, un hombre que me conocía desde que Daniel era un niño, me saludó con una sonrisa amable. Le pedí que me acompañara a su oficina. Allí, con la puerta cerrada, le expliqué la situación de forma concisa y sin adornos. «Quiero cancelar las tarjetas de crédito suplementarias de mi cuenta», le dije, inmediatamente. No me hizo preguntas incómodas. Vio la determinación en mis ojos y simplemente asintió. Mientras el señor Méndez tecleaba en su computadora, sentí un pequeño nudo de poder regresar a mi estómago. Era una sensación que había olvidado, la de tomar una decisión sobre mi propio dinero y verla ejecutada sin cuestionamientos. Con unos pocos clics, el cordón umbilical financiero que unía a Daniel y Paola conmigo fue cortado. Ya no podrían financiar su estilo de vida a mi costa. Fue un acto silencioso, invisible para ellos en ese momento, pero sabía que sus efectos serían devastadores. Salí del banco sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. El 28 de diciembre, mi abogada me llamó para confirmar que la notificación extrajudicial de desalojo había sido enviada por correo certificado. Llegaría a la casa al día siguiente. El documento les daba un plazo de 30 días para desocupar la propiedad. 30 días. Un mes para desmantelar la vida que habían construido sobre mis cimientos. Parecía un plazo generoso, pero conociendo su desorganización y su arrogancia, sabía que sería un caos para ellos. Imaginé el sobre llegando, la confusión en sus rostros al leer su contenido. La idea no me produjo placer, sino una sensación de justicia inminente. Esa tarde, mientras volvía a casa, me encontré en el pasillo del condominio con Andrés Ledesma, el administrador.
Era un hombre condescendiente, de unos 55 años, que siempre me trataba como si fuera una visita. Recibía favores de Daniel, probablemente invitaciones a cenas o pequeñas sumas de dinero, para ignorar las reglas del condominio que mi hijo violaba constantemente. «Doña Silvia», dijo con una sonrisa paternalista, «¿necesita ayuda con esas bolsas? A su edad, no debería hacer tanto esfuerzo». Su tono implicaba que yo ya no era capaz de cuidarme sola, que era una anciana senil. Fue la gota que colmó el vaso. Su condescendencia reforzó mi decisión. No solo estaba luchando contra mi hijo y mi nuera, sino contra un sistema de complicidades que me había vuelto invisible. Ledesma era parte del problema, un peón en el juego de Daniel para aislarme y tomar control. Lo miré fijamente, sin sonreír. «Estoy perfectamente, señor Ledesma. Gracias». Mi voz fue tan fría que su sonrisa vaciló. Pasé a su lado sin decir más, pero en mi mente añadí su nombre a la lista de personas que recibirían una lección. Él también descubriría que yo no era la mujer frágil que todos creían. La noche del 29 de diciembre, a las 6 de la tarde, todo estaba listo. Llamé a Daniel. «Necesito que tú y Paola bajen a la sala. Es una reunión familiar urgente». Hubo una pausa en la línea, luego un suspiro de fastidio. «Mamá, estamos ocupados. ¿No puede esperar?» Mi voz no admitió discusión. «No, Daniel, no puede esperar. Y avísale al señor Ledesma que también lo necesito aquí». Colgué antes de que pudiera protestar. Unos minutos después, llamé a Norma y le pedí que viniera. «Es hora», le dije. «Necesito un testigo». Mañana todo cambiaría, pero la transformación comenzaría esta noche. La sala de estar, la misma que había sido escenario de mi humillación 5 días antes, se sentía ahora como un tribunal. Había preparado el escenario con cuidado. Sobre la mesa de centro de caoba, una única carpeta de cuero. Norma estaba sentada a mi lado. Su presencia silenciosa era un ancla de apoyo. Yo me sentía extrañamente tranquila, como la calma que precede a la tormenta. Escuché sus pasos en la escalera. Daniel y Paola entraron con aire de fastidio, como si les estuviera robando un tiempo precioso. Un minuto después, Ledesma tocó el timbre, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y prepotencia. El jurado estaba reunido. Daniel fue el primero en hablar, sin siquiera sentarse. «Mamá, espero que esto sea rápido. Paola y yo tenemos una cena». Su impaciencia era palpable, su desdén, evidente. No me miraba a mí, sino a su reloj, un modelo caro que, irónicamente, contrastaba con el reloj de su abuelo que había rechazado. Paola se cruzó de brazos, examinando sus uñas perfectamente cuidadas, aburrida. Ledesma se quedó de pie junto a la puerta, como un guardaespaldas no solicitado. Tomé una respiración, profunda, el aire lleno de la tensión que yo misma había orquestado. «Solo quiero aclarar algunos puntos», dije con una calma que los descolocó. Lentamente, abrí la carpeta de cuero que descansaba sobre la mesa. Mi primer movimiento fue sacar el contrato de comodato. Lo deslicé sobre la superficie pulida de la mesa hacia Daniel. Sus ojos bajaron al documento, primero con confusión, luego con un destello de reconocimiento. «¿Reconoces este documento, Daniel?», pregunté, mi voz nivelada y precisa. «Es el acuerdo que firmamos para que tú y Paola vivieran aquí. Según mis cálculos, y créeme que mis cálculos son exactos, expiró hace exactamente 5 años, 11 meses y 28 días. La confianza de Daniel comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de inquietud. Paola soltó una risa forzada, un sonido agudo y desagradable. «Ay, Silvia, por favor, no empiece con sus papeles viejos y sus confusiones. Vivimos aquí porque es la casa de la familia». Su intento de menospreciarme me dio la siguiente apertura. «Entiendo que los papeles viejos te aburran, Paola. Quizás esto sea más de tu estilo». Saqué los extractos bancarios impresos, con las líneas amarillas brillando bajo la luz de la lámpara. Los extendí como un abanico sobre la mesa. «Reconocerás estos gastos, supongo. Más de $3.200 en los últimos 3 meses. No sabía que mi tarjeta de jubilación estaba destinada a cubrir tu estilo de vida». El rostro de Paola perdió todo su color. Se quedó mirando los papeles, sus labios apretados en una línea delgada. Daniel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira.
La fachada de hijo exitoso se estaba desmoronando para revelar al hombre, dependiente y furioso que yo conocía también. «¡Ya basta!», gritó, y su voz resonó en la sala. «Siempre con tus dramas. Tú no entiendes nada de esto. Esta casa se cae a pedazos sin mí. La mantenemos nosotros». Su arrebato era exactamente lo que esperaba. Era la mentira final que necesitaba desenmascarar antes de dar el golpe de gracia. Con un movimiento deliberado tomé mi teléfono de la mesa. Mis dedos no temblaron. Presioné el botón de play. El silencio tenso de la sala fue roto por la propia voz de Daniel, grabada con una claridad escalofriante. «Tranquila. La casa es nuestra en la práctica. Mamá ya no entiende de números. Firma lo que le ponga enfrente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una confesión innegable de su engaño y su desprecio. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Las caras de Daniel y Paola eran una máscara de horror y estupor. Ledesma, el administrador, parecía haberse convertido en una estatua de sal. En ese preciso instante, como si estuviera dirigido por un guionista celestial, sonó el timbre. El sonido fue estridente en el silencio sepulcral. Norma se levantó y fue a abrir la puerta. Era un mensajero, con un sobre certificado en la mano. «Entrega para el señor Daniel Ramírez», dijo. Firmé el acuse de recibo y tomé el sobre. Caminé hacia mi hijo, que todavía estaba paralizado por el shock de la grabación, y se lo entregué. Sus manos temblorosas apenas pudieron sostenerlo. «Ábrelo», le ordené con voz suave pero firme. «Es una notificación legal. Tienen 30 días para desocupar mi propiedad». La primera consecuencia fue inmediata y financiera. Mientras Daniel leía la notificación con ojos desorbitados, Paola, en un acto de negación desesperada, sacó su teléfono. Vi cómo sus dedos volaban sobre la pantalla, probablemente intentando hacer una compra en línea. Un gesto reflejo para reafirmar su estatus. Su rostro se contrajo. Lo intentó de nuevo. La transacción fue rechazada. Levantó la vista y me miró. Y por primera vez, no había condescendencia en sus ojos, sino puro y desnudo odio. «El respeto es como el dinero, querida», le dije en voz baja. «No se regala, se gana. Y ustedes están en bancarrota». La segunda consecuencia fue patrimonial. Daniel arrugó la notificación en su puño. «No puedes hacernos esto. Es mi casa», balbuceó, la desesperación quebrándole la voz. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un juego de llaves nuevo, brillante y plateado. Las hice tintinear suavemente. El sonido fue metálico y definitivo. «Esta es mi casa, Daniel. Y estas son las nuevas llaves. Mañana a las 8 de la mañana vendrá un cerrajero a cambiar». La noche del 24 de diciembre olía a pino y a hipocresía. En la sala de mi propia casa, la que sostuve durante 40 años con el sudor de mi frente y la fatiga de mis huesos, yo era una extraña. 15 invitados, la mayoría amigos de mi nuera Paola, llenaban el espacio de 200 metros cuadrados con risas falsas y el brillo superficial de sus teléfonos. Mi hijo, Daniel, era el rey de la fiesta, pavoneándose con un traje que seguramente pagó con una de mis tarjetas de crédito suplementarias. Yo observaba desde mi rincón el sillón que mi difunto esposo y yo compramos juntos, ahora relegado a una esquina oscura. El murmullo de la fiesta era una barrera invisible, y yo estaba del otro lado, una reliquia en mi propio museo. A las 10:30 de la noche, decidí que el silencio ya no era una opción. Me levanté, sintiendo el crujido de mis 72 años en cada articulación, y me abrí paso entre la multitud. En mis manos llevaba un pequeño paquete envuelto en papel sencillo, atado con un cordel. Dentro, el reloj de oro de su abuelo, un tesoro que había guardado por décadas para este preciso momento. Me acerqué a Daniel, cuyo rostro estaba iluminado por la adulación de sus amigos, y le ofrecí el regalo con una sonrisa que me costó un esfuerzo inmenso. Abrí mis brazos para un abrazo, un gesto de madre que anhelaba un eco, por más débil que fuera. Pero, ¿qué se puede esperar de un pozo seco? La respuesta fue un muro. Daniel retrocedió, y una mueca de asco deformó su rostro. Su voz, amplificada por el repentino silencio que cayó sobre la sala, fue un latigazo. «Quita, mamá. No abrazo a viejas inútiles que solo estorban. Guarda tus cursilerías».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y afiladas como fragmentos de vidrio. Sentí como 15 pares de ojos se clavaban en mí, algunos con lástima, otros con una diversión cruel. El mundo se detuvo por un instante, y en ese vacío solo pude susurrar para mis adentros una única palabra que sellaría su destino. Entendido. La fiesta había terminado para mí, pero la guerra apenas comenzaba. El murmullo se reanudó, pero ahora tenía un filo diferente. Varios de los amigos, más jóvenes de Paola, con esa falta de empatía tan propia de su generación, levantaron sus teléfonos. Las pequeñas luces rojas de grabación parpadearon en la penumbra, capturando mi humillación para la posteridad digital. Sonreían, como si estuvieran presenciando un espectáculo de circo, y no la cruel demolición de una madre. Paola, mi nuera, la maestra de ceremonias de esta farsa, desvió la mirada hacia un adorno del árbol de Navidad, fingiendo un interés repentino en el brillo de una esfera dorada. Su cobardía era casi tan ofensiva como la crueldad de mi hijo. Nadie intervino, nadie dijo una palabra. Me dejaron sola en el centro de la arena. Mi mirada se desvió por encima del hombro de Daniel, hacia la chimenea. Allí, en un marco de plata que yo misma había pulido esa mañana, colgaba una fotografía de hacía 20 años, una versión más joven y esperanzada de mí misma, en el centro de la imagen, entregándole a un Daniel adolescente una llave simbólica de la casa. La ironía era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la hiel. Esa llave representaba un futuro que yo había construido para él, ladrillo a ladrillo, y ahora él usaba ese mismo futuro para encerrarme fuera de mi propia vida. El flash de un teléfono me devolvió al presente, inmortalizando el contraste entre la madre que lo dio todo y el hijo que lo despreciaba todo. Me di la vuelta sin decir nada más. Cada paso de regreso a mi sillón se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Nadie se apartó para dejarme pasar. Tuve que abrirme camino, rozando las telas caras y los perfumes empalagosos de los invitados, que ahora me ignoraban activamente. Me senté y tomé mi taza de té, ya fría. El calor se había ido, no solo de la porcelana, sino de mi corazón. Lo que quedaba era un núcleo de hielo, duro y claro. Observé a mi hijo reír con sus amigos, volviendo a ser el centro de atención, como si nada hubiera pasado. No se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grande de su vida. No sabía que mi silencio ya no era debilidad, se había convertido en observación. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, vi a mi nieto Leo, de 16 años, mirándome desde el otro lado de la sala. Había un silencio en sus ojos, una tristeza que reflejaba la mía. Odiaba la forma en que sus padres me trataban, lo sabía, pero era un prisionero en su propio hogar, igual que yo. No dijo nada, pero su mirada fue un bálsamo. Era el único que parecía verme, no como un mueble viejo, sino como una persona. Quizás había esperanza en la nueva generación, una semilla de decencia que no había logrado germinar en su padre. Fue un pensamiento fugaz, pero me aferré a él mientras planeaba los siguientes pasos. Los recuerdos llegaron sin ser invitados, como fantasmas en mi propia fiesta. Vi mis manos, más jóvenes pero ya cansadas, sobre una calculadora en la fábrica textil en 1998. Era de noche, Daniel dormía en casa, y yo sumaba cifras interminables para juntar los $25.000 de la cuota inicial de esa casa. Fueron 15 años de turnos dobles, de noches sin dormir, de un cansancio que se metía en los huesos. Cada número que tecleaba era un ladrillo para su futuro, un sacrificio silencioso que él nunca conoció ni valoró. La casa no fue una herencia ni un regalo de la suerte, fue una conquista personal forjada en la soledad de una oficina mal iluminada, con el olor a tela y a aceite de máquina impregnado en mi ropa. La imagen de esa oficina sigue grabada en mi mente. La luz fluorescente parpadeaba sobre los libros de contabilidad, creando sombras danzantes sobre las columnas de números. Afuera, la ciudad dormía, pero para mí, la noche era un océano de cifras que debía navegar. Mis dedos, manchados de tinta, se movían con una agilidad nacida de la necesidad. Mientras el resto del mundo descansaba, yo aseguraba las paredes que albergarían los sueños de mi hijo, un hogar de 200 metros cuadrados que él daría por sentado. Pensaba en su rostro dormido,
en la paz que yo le compraba con mi vigilia, y el agotamiento se sentía un poco más ligero, un precio justo por su seguridad. Pero, ¿cuándo se volvió insuficiente ese precio? Ese sacrificio no fue el único. La memoria saltó a 2010, un día soleado que se sentía gris por dentro. Estaba yo en una joyería del centro, un lugar que olía a metal pulido y a decisiones difíciles. Sobre el mostrador de terciopelo negro, el juego de joyas de oro de mi madre, la única herencia material que tenía de ella. El collar, los aretes, la pulsera, cada pieza contaba una historia, un recuerdo de su risa, del calor de su abrazo. El joyero, un hombre con ojos de lupa, examinó el oro sin ver el alma que contenía. Su voz, seca y comercial, anunció la cifra: $18,000, un número que representaba el fin de una era familiar y el comienzo de un capricho ajeno. Al día siguiente, ese dinero que aún sentía frío en mis manos estaba en el bolsillo de un contratista. Paola, mi nuera, había decidido que la casa necesitaba una ampliación de 40 metros cuadrados en el patio. Lo llamó un espacio esencial para recibir invitados. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo con vender el último vestigio de mi madre para construir una terraza donde sus amigos pudieran beber cócteles. Simplemente se asumió que yo proveería. Observé cómo los albañiles demolían una parte del jardín que mi esposo y yo habíamos plantado juntos, y sentí que no solo estaban derribando un muro, sino también una parte de mi historia, reemplazándola con la superficialidad de Paola. El último fantasma era más reciente y dolía con una herida aún fresca. Me vi en 2017, sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, sosteniendo un extracto bancario. Los números en rojo me gritaban desde el papel. Un retiro de $12,000 de mi cuenta de jubilación, el dinero que había guardado con tanto esmero para mi propia vejez, para no ser una carga para nadie. Daniel me había abrazado ese día, un gesto tan falso como sus promesas. Gracias, mamá. Te juro que este negocio de bienes raíces funcionará, y te lo devolveré todo, con intereses, dijo con una convicción que ahora me parece repugnante. Su abrazo fue el último gesto de afecto que recordaba de él, y estaba manchado por el interés y la mentira. El negocio, por supuesto, fracasó, como todos los anteriores. El dinero se desvaneció en un torbellino de malas decisiones y excusas vacías. Los $12,000 nunca regresaron, y la palabra gracias se convirtió en un eco hueco. Había financiado sus fracasos con mi seguridad, había canjeado mi tranquilidad futura por su capricho presente. Cada vez que me sentaba a planificar mis gastos mensuales, veía el agujero que su irresponsabilidad había dejado. Un recordatorio constante de que mi bienestar siempre había estado en segundo lugar. Mi fondo de emergencia se había convertido en su fondo de riesgo, y yo era la única que pagaba las consecuencias de sus apuestas perdidas. Estos no eran incidentes aislados, eran los pilares de un patrón de abuso silencioso que había erosionado mi espíritu día tras día. Las microagresiones eran el veneno diario. ¿Estás confundida, mamá? Esa cuenta de la luz ya la pagué yo, me decía Daniel con una sonrisa condescendiente cuando le preguntaba por un recibo, haciéndome dudar de mi propia mente, de mi capacidad para recordar. Paola, con su obsesión por una estética minimalista que no dejaba espacio para el pasado, empacó mis adornos de toda la vida, los recuerdos de mis viajes, los regalos de mi esposo, en cajas que relegó al polvo del garaje. No combinan con la nueva decoración, sentenció, borrando mi identidad de las paredes de mi hogar. Me aislaron de cada decisión, convirtiéndome en una inquilina en la casa que había comprado con mi sudor. Mi opinión sobre el color de las paredes, la elección de un nuevo sofá o incluso el menú de la cena era ignorada con una sutileza cruel. Me convertí en parte del mobiliario, una figura silenciosa que ocupaba un espacio pero no tenía voz. Pero mi mente, la mente de una contadora entrenada para no olvidar un solo centavo, registraba cada transacción, cada mentira, cada humillación. No se dieron cuenta de que mi silencio no era debilidad ni senilidad, era observación. Estaba llevando una contabilidad minuciosa de sus deudas, y no todas eran financieras. La humillación de la noche de Navidad no fue una herida nueva, sino la sal sobre 1000 heridas antiguas. Fue el momento en que todas esas cuentas
Todos esos sacrificios no reconocidos y esas faltas de respeto acumuladas llegaron a su punto de quiebre. En el desprecio público de mi hijo, vi el reflejo de cada joya vendida, de cada noche en vela, de cada dólar retirado de mi jubilación. Creyeron que los años me habían vuelto frágil, que mi memoria se había desvanecido junto con mi juventud. Confundieron mi paciencia con permiso, mi amor de madre con una licencia para abusar. Fue su primer error. Y como pronto descubrirían, también sería el último. La mañana del 25 de diciembre, la casa amaneció en silencio, llena de los restos de la fiesta. Copas a medio beber, platos sucios y el olor a celebración rancia. Daniel y Paola dormían, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. Me preparé una taza de té y me senté en la cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas para ellos. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando un cuadrado de luz sobre la mesa. En ese cuadrado, tomé una decisión. Mi paciencia se había agotado. Mi amor de madre, tan incondicional, había encontrado finalmente su condición, el respeto, y esa condición había sido violada de forma irreparable. Era hora de abrir mis propios libros de contabilidad, los que no registraban dinero, sino deudas del alma. Después de hablar con mi amiga Norma y sentir por primera vez en años que no estaba sola, subí a mi dormitorio, mi único santuario en esa casa. Cerré la puerta con el pestillo, un gesto que no había hecho en años, y me dirigí al armario de cedro. Detrás de unas mantas de lana que Paola había considerado pasadas de moda y desterrado allí, estaba la pequeña caja de seguridad de metal gris que mi esposo compró en 1982. Mis dedos, aunque manchados por la edad, marcaron la combinación sin dudar. La fecha de nuestro aniversario, el nacimiento de Daniel. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. Dentro, el aire olía a tiempo detenido, a papel y a promesas guardadas. La fase de recolección de pruebas había comenzado oficialmente. El primer documento que desplegué fue la escritura original de la propiedad. El papel era grueso, casi como un pergamino, y la tinta de la caligrafía, a pesar de los años, seguía siendo de un negro intenso. Mis ojos buscaron el nombre del propietario, aunque ya sabía lo que encontrarían. Allí estaba, claro e inequívoco, en la línea principal. Silvia Ramírez, Estado Civil Viuda. Mi nombre, solo mi nombre, ni el de mi esposo, que ya había fallecido cuando la terminé de pagar, ni mucho menos el de Daniel. La casa era mía, legal y absolutamente. Sostuve ese papel en mis manos, y no era solo un documento. Era el testimonio de mi independencia, la prueba irrefutable de mi soberanía. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar, sólida como una roca. Pero la propiedad no era suficiente. Necesitaba desmantelar su falsa sensación de derecho. Dejé la escritura a un lado y busqué en una carpeta de cartón etiquetada como «Asuntos de la casa». Mis dedos pasaron sobre viejas facturas y garantías de electrodomésticos hasta que encontraron un contrato doblado. Era un contrato de comodato precario que Daniel me había hecho firmar hacía 10 años, con la excusa de que era solo para formalizar que vivimos aquí, mamá, por si pasa algo. En ese momento confié en él. Ahora leía las cláusulas con la mirada fría de un auditor. Y entonces lo vi, en la cláusula quinta. Vencimiento. La fecha era tan clara como el sol de la mañana. 1 de enero de 2019. El permiso había caducado. La humillación de la noche anterior me había enseñado una lección valiosa. No confiar en las palabras, sino en los hechos grabados. El contrato probaba su situación legal precaria, pero necesitaba una prueba de su intención maliciosa actual, algo que anulara cualquier excusa de confusión o descuido. Antes de bajar a la cocina esa mañana, había tomado mi pequeño teléfono y activado la grabadora de voz, dejándolo discretamente sobre el mostrador, cerca de donde Daniel y Paola solían tomar su café. Era una corazonada, una medida de precaución nacida de la desesperación. Ahora, en la soledad de mi cuarto, me puse los audífonos y escuché, esperando lo peor y encontrándolo. La tecnología que usaron para humillarme ahora sería mi aliada. La grabación captó sus susurros matutinos, creyendo que nadie los oía.
la voz de Paola, quejándose del desorden de la fiesta, y luego la voz de Daniel, clara y llena de una arrogancia escalofriante. «Tranquila, la casa es nuestra en la práctica. Mamá ya no entiende. De números, firma lo que le ponga enfrente». Cada palabra fue una daga. «Ya no entiende de números». La frase resonó en mi cabeza. Yo, que había balanceado las cuentas de una fábrica entera, que podía recitar de memoria las tasas de interés de la última década. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y afilada. Guardé el archivo de audio en una carpeta segura en mi teléfono, etiquetándolo simplemente como Prueba C. La C era de crueldad, pero también de conclusión. El afonto siguiente paso requería salir de la casa. No podía usar la computadora familiar. Daniel, como agente inmobiliario, era hábil con la tecnología y seguramente monitoreaba la red doméstica. Necesitaba un lugar neutral, anónimo. Fui a la biblioteca pública del barrio, un lugar que no había visitado en años. El olor a libros viejos y a silencio me reconfortó. Me recordó a la mujer estudiosa y metódica que siempre fui. Me senté en una de las terminales de computadora, lejos de las ventanas, y accedí a mi banca en línea. Mis manos, que tantos números habían tecleado en mi vida, se movían con una soltura que desmentía mis 72 años. La misión era clara: documentar el saqueo financiero. Imprimí los extractos de los últimos 3 meses de mis tarjetas de crédito, la principal y las suplementarias a nombre de Daniel y Paola. El papel salía tibio de la impresora, cargado de evidencia irrefutable. Sentada en una mesa apartada, saqué un marcador amarillo de mi bolso y, con una precisión quirúrgica, empecé a subrayar los gastos. No eran compras de supermercado ni pagos de servicios básicos. Eran cenas en restaurantes de lujo, donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida para una semana. Eran boutiques de ropa con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Eran tratamientos en spas y fines de semana en hoteles boutique. Más de $3.200 en 90 días. Un festín a costa de mi jubilación. Cada línea amarilla era una bofetada, una prueba tangible de su desprecio no solo por mí, sino por el valor del dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo. «Mi jubilación no financia lujos», me dije en un susurro que solo yo pude oír. «Financia faltas de respeto». Cada gasto era un ladrillo en el muro de su egoísmo, construido sobre los cimientos de mi sacrificio. No solo vivían en mi casa sin permiso, sino que además desangraban mis ahorros para mantener una fachada de éxito que no les pertenecía. La evidencia era abrumadora, y el patrón, innegable. La contadora que había en mí tenía ahora las cifras para cerrar el caso. Con la carpeta llena de pruebas tangibles, la escritura, el comodato vencido, los extractos bancarios y el archivo de audio en mi teléfono, me sentí como la profesional que solía ser, preparando un caso para una auditoría final. Cada documento era una cifra en una columna de pérdidas, y la pérdida más grande había sido mi dignidad. Pero ahora, con estas pruebas, la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Ya no era una víctima indefensa, era una demandante con un caso sólido como el acero. La fase de recolección de pruebas había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. El 26 de diciembre a las 11 de la mañana, tal como Norma había arreglado, mi teléfono se iluminó con una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de una abogada de una fundación de ayuda al adulto mayor, una mujer joven llamada Sofía, recomendada por Verónica Cruz. Su mirada era inteligente y directa, sin un ápice de la lástima condescendiente que tanto detestaba. Desde la privacidad de mi dormitorio, le envié por correo electrónico las copias digitales de la escritura de la propiedad y del comodato vencido. Ella las revisó en silencio, su rostro serio y concentrado mientras sus ojos se movían rápidamente por el texto. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad, un lapso en el que mi futuro pendía de su veredicto profesional. Yo esperaba, conteniendo la respiración, a que la experta confirmara lo que mi instinto de contadora ya sabía. Finalmente la abogada Sofía levantó la vista y me miró a través de la cámara, su expresión ahora suavizada por una certeza profesional. «Señora Ramírez», dijo con una voz firme y clara que resonó en el silencio de mi habitación,
La ley está de su lado, completamente. Esas palabras fueron como un bálsamo, una validación externa que disolvió años de dudas sembradas por la manipulación de Daniel y Paola. Me explicó los pasos a seguir, no con sentimentalismos, sino con una estrategia clara y profesional. Hablamos de notificaciones, de plazos legales, de mis derechos inalienables como única propietaria. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una carga o un estorbo, sino como una ciudadana con un caso sólido, una clienta con derechos que merecían ser defendidos. Colgué la llamada con un nuevo sentido de propósito, armada no solo con pruebas, sino con un plan de acción legal. Al día siguiente, 27 de diciembre, caminé hacia el banco. Era una mañana fría, pero yo no sentía el viento. Una determinación gélida me aislaba del mundo exterior. Entré en la sucursal donde he tenido mi cuenta por más de 40 años. El gerente, el señor Méndez, un hombre que me conocía desde que Daniel era un niño que apenas alcanzaba el mostrador, me saludó con su sonrisa amable de siempre. Le pedí que me acompañara a su oficina, un pequeño cuarto de vidrio que siempre me había parecido un confesionario financiero. Allí, con la puerta cerrada, le expliqué la situación de forma concisa y sin adornos. «Quiero cancelar las tarjetas de crédito suplementarias de mi cuenta», le dije, mi voz tan estable como las cifras de un balance final. «Inmediatamente». No me hizo preguntas incómodas. Vio la determinación en mis ojos y simplemente asintió. Mientras el señor Méndez tecleaba en su computadora, sentí un pequeño nudo de poder regresar a mi estómago. Era una sensación que había olvidado, la de tomar una decisión soberana sobre mi propio dinero y verla ejecutada sin cuestionamientos ni demoras. Con unos pocos clics, el cordón umbilical financiero que unía a Daniel y Paola conmigo fue cortado para siempre. Ya no podrían financiar su estilo de vida parasitario a mi costa. Fue un acto silencioso, invisible para ellos en ese momento, pero sabía que sus efectos serían devastadores cuando intentaran realizar su próxima compra extravagante. Salí del banco sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Era el primer golpe, y no habían escuchado ni el silbido del aire. El 28 de diciembre por la mañana, mi abogada me llamó para confirmar que la notificación extrajudicial de desalojo había sido enviada por correo certificado. Llegaría a la casa al día siguiente. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, les daba un plazo de 30 días para desocupar la propiedad. 30 días, un mes para desmantelar la vida de apariencias que habían construido sobre mis cimientos. Parecía un plazo generoso, pero, conociendo su desorganización y su arrogancia, sabía que sería un caos para ellos. Imaginé el sobre llegando, la confusión en sus rostros al leer su contenido, la incredulidad convirtiéndose en pánico. La idea no me produjo placer, sino una sensación de justicia inminente, como ver una balanza, largamente desequilibrada, comenzar a nivelarse por fin. Esa misma tarde, mientras volvía a casa con las compras del supermercado, me encontré en el pasillo del condominio con Andrés Ledesma, el administrador. Era un hombre condescendiente, de unos 55 años, que siempre me trataba como si fuera una visita senil. Recibía favores de Daniel, probablemente invitaciones a cenas o pequeñas sumas de dinero, para ignorar las reglas del condominio que mi hijo violaba constantemente. «Doña Silvia», dijo con una sonrisa paternalista, estirando la mano para tomar mis bolsas. «¿Necesita ayuda con eso? A su edad, no debería ser tanto esfuerzo». Su tono implicaba que yo ya no era capaz de cuidarme sola, que era una anciana frágil. Fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. La condescendencia era el eco de la humillación de mi hijo. Su actitud reforzó mi decisión. No solo estaba luchando contra mi hijo y mi nuera, sino contra un sistema de complicidades que me había vuelto invisible en mi propio edificio. Ledesma era parte del problema, un peón en el juego de Daniel para aislarme y tomar control, validando su narrativa de que yo era incompetente. Lo miré fijamente, sin sonreír, y retiré mis bolsas de su alcance con un movimiento firme. «Estoy perfectamente, señor Ledesma. Gracias». Mi voz fue tan fría que su sonrisa vaciló por un instante. Pasé a su lado sin decir más, pero en mi mente
Añadí su nombre a la lista de personas que recibirían una lección. Él también descubriría que yo no era la mujer frágil y confundida que todos creían. Su complicidad tendría un precio. La noche del 29 de diciembre, a las 6 de la tarde, todo estaba listo. El escenario estaba preparado para el acto final. Tomé el teléfono y marqué el número de Daniel. Mi pulso era firme. «Necesito que tú y Paola bajen a la sala. Es una reunión familiar urgente». Hubo una pausa en la línea, luego un suspiro de fastidio que pude sentir a través del auricular. «Mamá, estamos ocupados. ¿No puede esperar?» Mi voz no admitió discusión. Era el tono de la contadora jefe que cierra los libros al final del año fiscal. «No, Daniel, no puede esperar. Y avísale al señor Ledesma que también lo necesito aquí. Es sobre asuntos del condominio que le conciernen». Colgué antes de que pudiera protestar. Mi plan no solo los expondría a ellos, sino también a sus cómplices. Unos minutos después, llamé a Norma y le pedí que viniera. «Es hora», le dije. Y en esas 2 palabras estaba contenido todo el peso de los últimos días y la determinación de las próximas horas. «Necesito un testigo». Ella entendió de inmediato. No era solo por apoyo moral. La presencia de Norma le daría un carácter oficial a la reunión. Evitaría que pudieran distorsionar los hechos más tarde. Ella sería la observadora imparcial, la notaria de esta bancarrota familiar. Mientras esperaba, me senté en mi sillón, el mismo desde el cual había presenciado mi humillación, y sentí una calma gélida apoderarse de mí. La contadora estaba a punto de presentar su auditoría final, y sabía, con absoluta certeza, que las cuentas no iban a cuadrar a su favor. La sala de estar, la misma que había sido escenario de mi humillación pública 5 días antes, se sentía ahora como un tribunal que yo misma presidiría. Había preparado el escenario con un cuidado meticuloso. Sobre la mesa de centro de caoba, una única carpeta de cuero negro, cerrada, conteniendo todas las pruebas. Norma estaba sentada a mi lado en un sofá contiguo. Su presencia silenciosa era un ancla de apoyo y validación. Yo me sentía extrañamente tranquila, como la calma que precede a la tormenta. Escuché sus pasos en la escalera. Primero los de Daniel, pesados y arrogantes. Luego los de Paola, más ligeros, como si caminara de puntillas sobre mi vida. Entraron con aire de fastidio, como si les estuviera robando un tiempo precioso que, irónicamente, yo había financiado. Un minuto después, Ledesma tocó el timbre. Su rostro, al entrar, reflejaba una mezcla de curiosidad y prepotencia, convencido de que había sido llamado para mediar en otro capricho de la vieja. El jurado estaba reunido. Daniel fue el primero en hablar, sin siquiera sentarse mirando su reloj de pulsera. «Mamá, espero que esto sea rápido. Paola y yo tenemos una reserva para cenar». Su impaciencia era palpable, su desdén evidente. Paola se cruzó de brazos, examinando sus uñas perfectamente cuidadas, proyectando un aburrimiento calculado. Ledesma se quedó de pie junto a la puerta, como un guardaespaldas no solicitado. Tomé una respiración profunda, el aire lleno de la tensión que yo misma había orquestado. «Siéntense», dije. «Esto no tomará mucho tiempo, pero cambiará todo. Quiero aclarar algunos puntos». Mi calma los descolocó. Esperaban lágrimas, quejas, un arrebato emocional de una anciana. En cambio, encontraron a una estratega. Observé sus rostros, la impaciencia de Daniel, el desdén de Paola, la suficiencia de Ledesma. Eran 3 facetas del mismo problema, y yo tenía una solución para cada una. La carpeta sobre la mesa parecía pulsar con una energía contenida. Dentro de ella no había solo papeles. Estaban los últimos 40 años de mi vida, destilados en pruebas irrefutables. Cada documento era una bala, y mi plan era una coreografía precisa de cómo y cuándo disparar. No habría gritos de mi parte, solo hechos. La verdad, presentada con la frialdad de un informe de auditoría, sería más devastadora que cualquier insulto. El juicio estaba a punto de comenzar. Lentamente, abrí la carpeta de cuero que descansaba sobre la mesa. Mi primer movimiento fue sacar el contrato de comodato. Lo deslicé sobre la superficie pulida de la mesa, hacia Daniel. Sus ojos bajaron al documento, primero con confusión, luego con un destello de reconocimiento. «¿Reconoces este documento, Daniel?», pregunté, mi voz nivelada y precisa.
Es el acuerdo que firmamos para que tú y Paola vivieran aquí, según mis cálculos. Y créeme que mis cálculos son exactos. Expiró hace exactamente 5 años, 11 meses y 28 días. La confianza de Daniel comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de inquietud. Vio su propia firma en el papel amarillento, un fantasma de una promesa rota, y supe que la primera grieta en su fachada de control acababa de aparecer. El silencio en la sala se hizo más denso, cargado con el peso de la verdad documentada. Paola soltó una risa forzada, un sonido agudo y desagradable que cortó la tensión como un cristal roto. «Ay, Silvia, por favor, no empiece con sus papeles viejos y sus confusiones. Vivimos aquí porque es la casa de la familia, no por un papelucho que ni recordábamos». Su intento de menospreciarme, de volver a pintarme como la anciana senil, me dio la siguiente apertura. Mi mirada se mantuvo fija en ella, serena pero implacable. «Entiendo que los papeles viejos te aburran, Paola. Quizás esto sea más de tu estilo, algo más actual». Con un movimiento deliberado, saqué los extractos bancarios impresos, con las líneas amarillas de mi marcador, brillando bajo la luz de la lámpara. Los extendí como un abanico sobre la mesa, un testimonio colorido de su avaricia. Eran la prueba de que su concepto de familia era, en realidad, un modelo de negocio muy rentable para ellos. «Reconocerás estos gastos, supongo», continué, mi voz sin inflexiones. «Más de $3.200 en los últimos 3 meses. Restaurantes, boutiques, spas. No sabía que mi tarjeta de jubilación estaba destinada a cubrir tu estilo de vida». El rostro de Paola perdió todo su color. Se quedó mirando los papeles, sus labios apretados en una línea delgada. El nombre de la boutique, donde había comprado un bolso de edición limitada, estaba allí, subrayado en un amarillo chillón, una acusación silenciosa. Daniel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y furia. La fachada de hijo exitoso y proveedor se estaba desmoronando para revelar al hombre dependiente y furioso que yo conocía también. El aire se cargó de una electricidad palpable. La tormenta estaba a punto de estallar y yo sostenía el pararrayos. «¡Ya basta!», gritó, y su voz resonó en la sala, haciendo vibrar ligeramente los cristales de la vitrina. «Siempre con tus dramas. Tú no entiendes nada de esto. Esta casa se cae a pedazos sin mí. La mantenemos nosotros». Su arrebato era exactamente lo que esperaba. Era la mentira final, la justificación desesperada que necesitaba desenmascarar antes de dar el golpe de gracia. Dejé que su grito se apagara en el silencio, permitiendo que todos, especialmente Ledesma, absorbieran la injusticia de su afirmación. Él, que vivía de mi trabajo pasado, se atrevía a reclamar el mérito del presente. Su ira era el combustible que mi plan necesitaba, la confirmación de que estaba tocando exactamente donde más le dolía, su frágil y fraudulento ego. Con un movimiento deliberado, tomé mi teléfono de la mesa. Mis dedos no temblaron. Presioné el botón de play. El silencio tenso de la sala fue roto por la propia voz de Daniel, grabada con una claridad escalofriante que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Tranquila, la casa es nuestra en la práctica. Mamá ya no entiende de números. Firma lo que le ponga enfrente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión innegable de su engaño y su desprecio. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Las caras de Daniel y Paola eran una máscara de horror y estupor. Ledesma, el administrador, parecía haberse convertido en una estatua de sal, sus ojos fijos en mi hijo, su cómplice ahora expuesto. La tecnología que habían usado para humillarme se había convertido en mi mejor testigo. En ese preciso instante, como si estuviera dirigido por un guionista celestial, sonó el timbre. El sonido fue estridente en el silencio sepulcral, haciendo que todos saltaran. Norma, mi fiel amiga, se levantó con una calma que contrastaba con el pánico general y fue a abrir la puerta. En el umbral se encontraba un mensajero uniformado, con un sobre certificado en la mano. «Entrega para el señor Daniel Ramírez», dijo con voz profesional. Firmé el acuse de recibo con mi propia pluma y tomé el sobre. Caminé lentamente hacia mi hijo, que todavía estaba paralizado por el shock de la grabación, y se lo entregué.
Sus manos temblorosas apenas pudieron sostenerlo. «Ábrelo», le ordené con voz suave pero firme. «Es una notificación legal. Tienen 30 días para desocupar mi propiedad». La primera consecuencia fue inmediata y financiera. Mientras Daniel leía la notificación con ojos desorbitados, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico, Paola, en un acto de negación desesperada, sacó su teléfono. Vi cómo sus dedos volaban sobre la pantalla, probablemente intentando hacer una compra en línea, un gesto reflejo para reafirmar su estatus, para probar que nada había cambiado. Su rostro se contrajo. Lo intentó de nuevo. La transacción fue rechazada. Levantó la vista y me miró, y por primera vez no había condescendencia en sus ojos, sino puro y desnudo odio. «El respeto es como el crédito, querida», le dije en voz baja, para que solo ella lo oyera. «No se regala, se gana. Y ustedes, 2 están en bancarrota». La segunda consecuencia fue patrimonial y simbólica. Daniel arrugó la notificación en su puño, el papel crujiendo como hojas secas. «No puedes hacernos esto. Es mi casa», balbuceó, la desesperación quebrándole la voz, reduciéndolo a un niño al que le quitan su juguete favorito. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un juego de llaves nuevo, brillante y plateado. Las hice tintinear suavemente en el silencio de la sala. El sonido fue metálico y definitivo, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. «Esta es mi casa, Daniel, y estas son las nuevas llaves. Mañana a las 8 de la mañana vendrá un cerrajero a cambiar todas las cerraduras. Espero que para entonces tus cosas más importantes ya no estén aquí». La tercera consecuencia fue reputacional y dirigida directamente al cómplice. Me giré hacia Ledesma, que seguía petrificado junto a la puerta, intentando hacerse invisible. Mi voz, aunque tranquila, no dejó lugar a dudas. «¿Y usted, señor administrador?», dije mirándolo directamente a los ojos, «recibirá mañana a primera hora una copia de esta grabación de audio, junto con una queja formal dirigida a la Junta del Condominio por su negligencia y complicidad en el acoso a una propietaria mayor». Su sonrisa paternalista se había desvanecido, reemplazada por el pálido rostro de un hombre que ve su carrera desmoronarse. «La administración es para proteger a los propietarios, no para conspirar con sus inquilinos. Su trabajo aquí ha terminado. Que tengan todos buenas noches». Finalmente me levanté. El acto de ponerme de pie se sintió como una coronación silenciosa. Daniel estaba mudo, con el papel arrugado en la mano. Paola me miraba con una furia impotente. Ledesma evitaba mi mirada, estudiando el suelo como si fuera el documento más interesante del mundo. Norma, a mi lado, me ofreció una sonrisa discreta, un gesto de pura solidaridad. No había necesidad de decir nada más. Las pruebas habían hablado, las consecuencias se habían puesto en marcha. Caminé hacia la escalera, dejando atrás los restos de la vida que habían intentado robarme. Cada escalón que subía era un paso hacia mi libertad recuperada. La casa no estaba construida con ladrillos, sino con mis silencios y mis sacrificios. Y los sacrificios, como cualquier deuda, siempre pasan factura. La suya acababa de vencer. La sala de estar, la misma que había sido el escenario de mi humillación pública 5 días antes, se sentía ahora como un tribunal que yo misma presidiría. Había preparado el escenario con un cuidado meticuloso, como una contadora que prepara su balance final. Sobre la mesa de centro de caoba, una única carpeta de cuero negro, cerrada, contenía el peso de 40 años de sacrificios. Norma estaba sentada a mi lado en un sofá contiguo. Su presencia silenciosa era un ancla de apoyo y validación. Escuché sus pasos en la escalera. Primero los de Daniel, pesados y arrogantes. Luego los de Paola, más ligeros, como si caminara de puntillas sobre mi vida. Entraron con un aire de fastidio palpable, como si les estuviera robando un tiempo precioso que, irónicamente, yo había financiado durante toda su vida. 1 minuto después, Andrés Ledesma, el administrador, tocó el timbre. Su rostro, al entrar, reflejaba una mezcla de curiosidad y prepotencia, convencido de que había sido llamado para mediar en otro capricho de la vieja. El jurado estaba reunido. Daniel fue el primero en hablar, sin siquiera sentarse.
mirando ostentosamente su reloj de pulsera. «Mamá, espero que esto sea rápido. Paola y yo tenemos una reserva para cenar». Su impaciencia era su debilidad, su desdén, su error. Paola se cruzó de brazos, examinando sus uñas perfectamente cuidadas, proyectando un aburrimiento calculado. Ledesma se quedó de pie junto a la puerta, como un guardaespaldas no solicitado. Tomé una respiración profunda, el aire lleno de la tensión que yo misma había orquestado. «Siéntense», dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. «Esto no tomará mucho tiempo, pero cambiará todo. Solo quiero aclarar algunos puntos». Mi calma los descolocó por completo. Esperaban lágrimas, quejas, un arrebato emocional de una anciana al borde del colapso. En cambio, encontraron a una estratega sentada frente a ellos, serena como un lago helado. Lentamente, con un gesto deliberado que atrajo todas las miradas, abrí la carpeta de cuero. El suave sonido del cuero, al desdoblarse, fue el único ruido en la sala. Mi primer movimiento fue sacar el contrato de comodato. El papel, amarillento por el tiempo, parecía frágil, pero su contenido era de acero. Lo deslicé sobre la superficie pulida de la mesa hacia Daniel, deteniéndolo justo frente a él. Sus ojos bajaron al documento, primero con confusión, luego con un destello de reconocimiento que intentó ocultar sin éxito. La primera pieza de mi tablero de ajedrez estaba en su lugar. «¿Reconoces este documento, Daniel?», pregunté, mi voz nivelada y precisa, la voz de la contadora que no deja pasar un solo número. «Es el acuerdo que firmamos para que tú y Paola vivieran aquí. Un préstamo de uso, por si no recuerdas el término legal. Según mis cálculos, y créeme que mis cálculos son exactos, expiró hace exactamente 5 años, 11 meses y 28 días». La confianza de Daniel comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de inquietud. Vio su propia firma en el papel, un fantasma de una promesa rota, y supe que la primera grieta en su fachada de control acababa de aparecer. El silencio en la sala se hizo más denso, cargado con el peso de la verdad documentada. «¿Creíste que los años me habían borrado la memoria de cada firma que he puesto en un papel?». Paola soltó una risa forzada, un sonido agudo y desagradable que cortó la tensión como un cristal roto. «Ay, Silvia, por favor, no empiece con sus papeles viejos y sus confusiones. Vivimos aquí porque es la casa de la familia, no por un papelucho que ni recordábamos». Su intento de menospreciarme, de volver a pintarme como la anciana senil, me dio la siguiente apertura. Mi mirada se mantuvo fija en ella, serena pero implacable. «Entiendo que los papeles viejos te aburran, Paola. Quizás esto sea más de tu estilo, algo más actual». Con un movimiento deliberado, saqué los extractos bancarios impresos, con las líneas amarillas de mi marcador, brillando bajo la luz de la lámpara. Los extendí como un abanico sobre la mesa, un testimonio colorido de su avaricia. «Reconocerás estos gastos, supongo», continué, mi voz sin inflexiones como si leyera un informe. «Más de $3.200 en los últimos 3 meses. Restaurantes, boutiques de lujo, tratamientos de spa. No sabía que mi tarjeta de jubilación estaba destinada a cubrir tu estilo de vida». El rostro de Paola perdió todo su color. Se quedó mirando los papeles, sus labios apretados en una línea delgada. El nombre de la boutique, donde había comprado un bolso de edición limitada, estaba allí, subrayado en un amarillo chillón. Una acusación silenciosa. Daniel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y furia. La fachada de hijo exitoso y proveedor se estaba desmoronando para revelar al hombre dependiente y furioso que yo conocía tan bien. «¡Ya basta!», gritó, y su voz resonó en la sala, haciendo vibrar ligeramente los cristales de la vitrina. «Siempre con tus dramas. Tú no entiendes nada de esto. Esta casa se cae a pedazos sin mí. La mantenemos nosotros». Su arrebato era exactamente lo que esperaba. Era la mentira final, la justificación desesperada que necesitaba desenmascarar antes de dar el golpe de gracia. Dejé que su grito se apagara en el silencio, permitiendo que todos, especialmente Ledesma, absorbieran la injusticia de su afirmación. Él, que vivía de mi trabajo pasado, se atrevía a reclamar el mérito del presente. Su ira era el combustible que mi plan necesitaba,
la confirmación de que había caído directamente en mi trampa. Con un movimiento deliberado, tomé mi teléfono de la mesa. Mis dedos no temblaron. Presioné el botón de play. El silencio tenso de la sala fue roto por la propia voz de Daniel, grabada con una claridad escalofriante que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Tranquila, la casa es nuestra en la práctica. Mamá ya no entiende de números. Firma lo que le ponga enfrente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión innegable de su engaño y su desprecio. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Las caras de Daniel y Paola eran una máscara de horror y estupor. Ledesma, el administrador, parecía haberse convertido en una estatua de sal, sus ojos fijos en mi hijo, su cómplice ahora expuesto como un fraude. En ese preciso instante, como si estuviera dirigido por un guionista celestial, sonó el timbre. El sonido fue estridente en el silencio sepulcral, haciendo que todos saltaran. Norma, mi fiel amiga, se levantó con una calma que contrastaba con el pánico general y fue a abrir la puerta. En el umbral se encontraba un mensajero uniformado, con un sobre certificado en la mano. «Entrega para el señor Daniel Ramírez», dijo con voz profesional. Firmé el acuse de recibo con mi propia pluma y tomé el sobre. Caminé lentamente hacia mi hijo, que todavía estaba paralizado por el shock de la grabación, y se lo entregué. Sus manos temblorosas apenas pudieron sostenerlo. «Ábrelo», le ordené con voz suave pero firme. «Es una notificación legal. Tienen 30 días para desocupar mi propiedad». La primera consecuencia fue inmediata y financiera. Mientras Daniel leía la notificación con ojos desorbitados, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico, Paola, en un acto de negación desesperada, sacó su teléfono. Vi cómo sus dedos volaban sobre la pantalla, probablemente intentando hacer una compra en línea, un gesto reflejo para reafirmar su estatus. Su rostro se contrajo. Lo intentó de nuevo. La transacción fue rechazada. Levantó la vista y me miró. Y por primera vez, no había condescendencia en sus ojos, sino puro y desnudo odio. «El respeto es como el crédito, querida», le dije en voz baja, para que solo ella lo oyera. «No se regala, se gana, y ustedes dos están en bancarrota». La segunda consecuencia fue patrimonial y simbólica. Daniel arrugó la notificación en su puño, el papel crujiendo como hojas secas. «No puedes hacernos esto. Es mi casa», balbuceó, la desesperación quebrándole la voz, reduciéndolo a un niño al que le quitan su juguete favorito. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un juego de llaves nuevo, brillante y plateado. Las hice tintinear suavemente en el silencio de la sala. El sonido fue metálico y definitivo, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. «Esta es mi casa, Daniel, y estas son las nuevas llaves. Mañana a las 8 de la mañana vendrá un cerrajero a cambiar todas las cerraduras. Espero que para entonces tus cosas más importantes ya no estén aquí». La tercera consecuencia fue reputacional y dirigida directamente al cómplice. Me giré hacia Ledesma, que seguía petrificado junto a la puerta, intentando hacerse invisible. Mi voz, aunque tranquila, no dejó lugar a dudas. «Y usted, señor administrador», dije mirándolo directamente a los ojos, «recibirá mañana a primera hora una copia de esta grabación de audio, junto con una queja formal dirigida a la Junta del Condominio por su negligencia y complicidad en el acoso a una propietaria mayor». Su sonrisa paternalista se había desvanecido, reemplazada por el pálido rostro de un hombre que ve su carrera desmoronarse. «La administración es para proteger a los propietarios, no para conspirar con sus inquilinos. Su trabajo aquí ha terminado». Finalmente me levanté. El acto de ponerme de pie se sintió como una coronación silenciosa. Daniel estaba mudo, con el papel arrugado en la mano, su mundo implosionando. Paola me miraba con una furia impotente, su rostro una máscara de veneno. Ledesma evitaba mi mirada, estudiando el suelo como si fuera el documento más interesante del mundo. Norma, a mi lado, me ofreció una sonrisa discreta, un gesto de pura solidaridad. No había necesidad de decir nada más. Las pruebas habían hablado, las consecuencias se habían puesto en marcha. Caminé hacia la escalera,
dejando atrás los restos de la vida que habían intentado robarme, el desorden de sus ambiciones rotas. Cada escalón que subía era un paso hacia mi libertad recuperada. Escuchaba el silencio atronador que dejé abajo, un vacío donde antes había risas falsas y humillaciones. La casa no estaba construida con ladrillos, sino con mis silencios y mis sacrificios. Y los sacrificios, Daniel, como cualquier deuda, siempre pasan factura. La suya acababa de vencer, con intereses que jamás podrían pagar. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del mundo sobre mis hombros, sino la ligereza de la justicia. Que tengan todos, finalmente, buenas noches. Ha pasado un mes, 30 días, desde la noche en que mi casa volvió a ser mía. El silencio es lo que más noto. Ya no es un silencio tenso, cargado de palabras no dichas y resentimientos, sino un silencio sereno, lleno de paz. Las primeras semanas, el teléfono sonaba sin cesar. Eran Daniel y Paola, sus voces alternando entre la furia, la súplica y la amenaza en los mensajes de voz que nunca escuché completos. Ahora, las llamadas han disminuido. Mi abogada, la eficiente Sofía, gestiona toda comunicación. Les ha dejado claro que cualquier intento de contacto debe ser a través de su despacho. He construido un muro legal, no de ladrillos, sino de protocolos, y detrás de él, por fin, respiro un aire limpio, libre de la toxicidad que me asfixió durante años. He dedicado las últimas semanas a un exorcismo personal. Bajé al garaje, a ese rincón polvoriento donde Paola había desterrado mi vida, y abrí las cajas, una por una. Desempaqué mis recuerdos, los pequeños adornos de cerámica de mis viajes, las fotografías de mis padres, los manteles bordados por mi abuela. Cada objeto que volvía a su lugar en la sala era un acto de reconquista. El minimalismo frío de Paola ha sido reemplazado por el calor de mi historia. Donde antes había una pared vacía, ahora cuelgan mis paisajes favoritos. Donde ella colocó un jarrón sin alma, ahora descansa el viejo teléfono de disco que compartí con mi esposo. La casa ha vuelto a tener mi voz, susurrando desde cada rincón. El cambio más significativo está sobre la chimenea. El gran retrato familiar, aquel que mostraba una felicidad que ya no existía, ha desaparecido. En su lugar, colgué algo que encontré en el fondo de una de esas cajas. Es mi diploma de contadora, enmarcado en madera oscura, fechado en 1975. El papel está ligeramente amarillento, pero las letras góticas que certifican mi nombre, Silvia Ramírez, se leen con una claridad impecable. Verlo allí cada día me recuerda quién era antes de ser solo mamá. Me recuerda que mi mente, mi capacidad para entender los números y las estructuras, no es algo que la vejez me haya quitado. Es el fundamento sobre el que construí todo lo que poseo, incluida esta casa. No estoy completamente sola. Mi nieto Leo ha empezado a visitarme cada sábado por la tarde. Llega en silencio, con sus libros bajo el brazo, y nos sentamos en el patio trasero, el mismo que fue ampliado con las joyas de mi madre. Pero ahora, en lugar de ser un escenario para las fiestas superficiales de Paola, es nuestro refugio. Le he estado enseñando a cuidar mis rosales, a podar las ramas secas para que las nuevas flores tengan fuerza. Sus manos, aunque jóvenes y torpes, son gentiles con las plantas. En sus ojos no veo lástima, sino un respeto tranquilo, una conexión que va más allá de las palabras. A través de él, siento que el legado de decencia en esta familia aún tiene una oportunidad de florecer. La semana pasada, mientras quitábamos las malas hierbas, Leo se detuvo y me miró fijamente. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó, su voz apenas un susurro. Su preocupación era genuina, desprovista de la condescendencia que había en las preguntas de su padre. Dejé las tijeras de podar sobre la tierra y le sonreí, una sonrisa que no me costó ningún esfuerzo. «Mejor que nunca, Leo. Estoy en casa», le respondí. Y en esa simple frase estaba toda la verdad. Por primera vez en una década, no me sentía como una invitada o una carga en este espacio. Estaba en mi hogar, en el centro de mi propio universo, y las fronteras estaban claras y bien defendidas. Mi rutina se ha transformado. Las mañanas ya no comienzan con la ansiedad de escuchar sus pasos
o anticipar la próxima microagresión. Ahora me despierto con el sol, preparo mi té favorito, ese de jazmín que a Paola le parecía olor a viejo, y me siento a leer junto a la ventana. He recuperado pequeños placeres que había abandonado. He vuelto a hornear pan y el aroma llena la casa, un perfume de hogar verdadero. He retomado el contacto con viejas amigas de la fábrica, mujeres fuertes como Norma, con las que ahora comparto un café semanal. Mi vida se ha vuelto más pequeña en su alcance, pero infinitamente más rica en su contenido. He cambiado el ruido por la música. Esa nueva libertad también es financiera. Ya no tengo que revisar los extractos bancarios con el corazón en un puño, temiendo descubrir el último derroche. El dinero que antes se fugaba en cenas caras y ropa de marca, ahora lo invierto en mí. Me he inscrito en un curso de historia del arte en línea, algo que siempre quise hacer. He comprado una butaca nueva, increíblemente cómoda, solo para mí. Son pequeños lujos, pero a diferencia de los de ellos, estos no se compran con la seguridad de otra persona. Se compran con la moneda de la autonomía, una divisa que ahora atesoro más que cualquier otra. Cada gasto es una afirmación de mi independencia. El señor Ledesma ya no es el administrador del condominio. Tal como prometí, mi abogada envió la queja formal junto con una copia de la grabación de audio a la junta directiva. Fue un pequeño escándalo silencioso. No hubo gritos ni confrontaciones públicas, solo una carta de disculpa de la junta y la noticia de su renuncia voluntaria. A veces me encuentro con el nuevo administrador, un joven respetuoso que siempre me saluda con un «Buenos días, señora propietaria». Esa palabra, propietaria, suena como música en mis oídos. Es un recordatorio de que mi acción no solo limpió mi casa, sino que también restauró el orden y el respeto en mi entorno. Inmediato. Leo me contó que el video de mi humillación en Navidad, grabado por uno de los amigos de Paola, sí circuló en sus redes sociales. Pero el efecto fue el contrario al que buscaban. En lugar de burlas hacia mí, la mayoría de los comentarios fueron de indignación hacia Daniel y Paola. La crueldad, expuesta a la luz fría de una pantalla, se reveló en toda su fealdad. No tuvieron que enfrentar un juicio legal por eso, pero sí un juicio social que, para personas obsesionadas con la imagen, como ellos, fue quizás un castigo peor. Su intento de destruir mi reputación terminó por demoler la suya. A veces, la justicia no necesita que la empujes, solo que le quites los obstáculos del camino. En las noches tranquilas, a veces pienso en Daniel. No con ira, ya no. Pienso en él con una especie de tristeza distante, como se piensa en un libro que tuvo un buen comienzo, pero un final decepcionante. El amor de madre no desaparece, pero se transforma. El mío se convirtió en un límite, una frontera infranqueable. Entendí que perdonarlo una y otra vez no era un acto de amor, sino de habilitación. Le estaba permitiendo ser la peor versión de sí mismo. Mi acto final no fue solo para salvarme a mí, sino para obligarlo, quizás por primera vez en su vida, a enfrentar las consecuencias reales de sus propias decisiones. Si aprenderá de ello o no, ya no es mi responsabilidad. He aprendido que la dignidad no es algo que te puedan dar o quitar por completo. Es un núcleo interno que puede ser magullado, cubierto de polvo, ignorado, pero que siempre permanece. Mi trabajo no fue crearlo, sino limpiarlo, reclamarlo y ponerlo de nuevo en el centro de mi vida. La casa, el dinero, los objetos, son solo símbolos. El verdadero patrimonio que recuperé fue el derecho a mi propia paz, el poder de definir los términos de mi existencia. Mi hogar ya no es solo un activo de $450.000, es el santuario de una mujer que recordó su propio valor. Durante años, creí que mi valor como madre y como mujer estaba en cuánto podía darles, en la infinidad de mis sacrificios. Esa noche de Navidad, frente a sus teléfonos y sus sonrisas crueles, descubrí que mi verdadero poder siempre estuvo en saber cuándo decir «basta». La contabilidad de mi vida finalmente está en orden, con cada cuenta saldada. Confundieron mi paciencia con permiso, mi silencio con senilidad. Fue su primer error. Y, como las cifras en mi libro mayor ahora demuestran con una claridad irrefutable, también fue el último.